Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos a mi canal. Una semana después de Pesaj, en Israel se conmemora Yom HaShoah para recordar a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto como resultado de las acciones llevadas a cabo por la Alemania nazi y por sus colaboradores, y también para honrar los actos de heroísmo y la resistencia judía en ese periodo. En Israel es un feriado nacional y alrededor del mundo las comunidades judías llevan a cabo distintos eventos para conmemorar ese día. Yo sé que muchos de los que miran mi canal para aprender acerca de diferentes temas acerca del judaísmo saben exactamente lo que sucedió durante el Holocausto. Pero también sé que muchos, lamentablemente, no tuvieron ningún tipo de educación acerca del Holocausto o simplemente niegan la historia. Y eso para mí es muy preocupante. Entonces decidí hacer este video para compartir brevemente algunos datos que me parecen importantes y también para compartir cómo se conmemora Yom HaShoah y qué podemos hacer vos y yo en casa para honrar la memoria de quienes perecieron en el Holocausto y también de los héroes de la resistencia y aquellos justos entre las naciones que arriesgaron sus propias vidas para salvar a otros. Empecemos por el principio. ¿Qué significa holocausto? El holocausto fue el intento de los nazis de asesinar al pueblo judío basado en su ideología racista y antisemita que veía a los judíos como el mal supremo, como una raza inferior que tenía que ser exterminada. Hacemos un poquito de historia. Mira, los nazis llegaron al poder en Alemania democráticamente en el 33, desmantelaron la democracia y persiguieron el exterminio de los judíos. En ese momento había aproximadamente entre 16 y 17 millones de judíos en el mundo y alrededor de 9 millones en Europa y medio millón en Alemania. Esta visión de los nazis era racista, biológica, antisemita. Veía al pueblo alemán como parte de la raza aria, como el epítome de la humanidad. Y los judíos eran el germen que destruyen el cuerpo humano desde dentro. Entonces los judíos eran vistos como una amenaza para los alemanes y para el mundo. Y entonces los nazis buscaron formas de separar a los judíos de la sociedad alemana, de la cultura, de la economía, de la política y de todo. Muchos judíos, al ser despojados de sus ciudadanías, fueron obligados a emigrar a otros países. Ahora, el 9 de noviembre del 38 ocurre un episodio terrible llamado Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, donde miles de tiendas y de sinagogas judías fueron quemadas y destruidas, y muchos judíos murieron o fueron arrestados y enviados a campos de concentración, y muchos judíos abandonaron Alemania. Yo creo que seguro que sabés que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. A medida que Alemania conquista más y más territorio, más judíos están bajo el dominio alemán y entonces los nazis buscan nuevas formas de deshacerse de los judíos. Muchos son enviados a otros países o encerrados en guetos. Ahora, en junio de 1941, Alemania invade la Unión Soviética y comienza a matar judíos en masa. Los nazis desarrollan la solución final y los judíos son asesinados en cámaras de gas en los campos de concentración. Los judíos son llevados de toda Europa a los campos de concentración para ser asesinados al llegar. Yo no quiero detenerme en las condiciones de vida de los campos de concentración o el hecho de que la gente era tatuada con un número al llegar a los campos de concentración o asesinada al llegar. Tan solo quisiera que este resumen te invite a mirar documentales o a leer libros con más detalles acerca del Holocausto. ¿Sabes que cuando el Ejército Rojo se acerca al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, los nazis detienen todas las operaciones de asesinato y marchan con sus 57.000 prisioneros en lo que se conoce como la Marcha de la Muerte, a través de la nieve hacia Alemania? Para 1945 la mayoría de los judíos de Europa estaban muertos.
toda una civilización que había florecido durante casi 2000 años ya no existía. Los sobrevivientes, uno de un pueblo, de un ejército, de otro lado, trataron de reunir los restos de vitalidad y las chispas restantes de humanidad que les quedaban y trataron de reconstruirse. Algunos contaron su historia y otros no quisieron hablar del tema, incluso hasta que empezaron a compartir su experiencia cuando los nietos le preguntaron. Yo personalmente tuve el honor de conocer a muchos sobrevivientes del Holocausto y aprender directamente de sus historias, pero yo sé que la generación de nuestros hijos, nuestros nietos, no los van a conocer. Y por eso es nuestra responsabilidad de ser testigos de su testimonio, para que nunca olvidemos y que nunca se repitan estos hechos aberrantes y terribles. Bueno, en 1951 el Parlamento de Israel eligió el Día del Recuerdo del Holocausto y el levantamiento del gueto en Israel. Consideraron varias fechas, el 10 de Tevet, que es un día de ayuno por el sitio de Jerusalén. También consideraron el 14 de Nisan, que es el día antes de Pesach, el día del levantamiento del gueto de Varsovia. También consideraron el 1 de septiembre, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero seleccionaron el 27 de Nisan en el calendario hebreo, que a veces cae en marzo y a veces cae en abril en el calendario gregoriano. En el 2022 comienza la noche del miércoles 27 de abril y termina la noche del jueves 28 de abril. Yom HaShoah es justo una semana después de Pesach y 8 días antes de Yom HaAtzmaut, el día de la independencia de Israel. El nombre oficial de Yom HaShoah se formalizó en una ley en el 53 que se llama Día de la Memoria del Holocausto y del Heroísmo. En hebreo se llama Yom HaZikaron LaShoah VeLaGvura. Aprovecho de decir que la palabra holocausto es de origen griego y se usa para describir masacres. Y en hebreo el holocausto se conoce como HaShoah. Shoah significa calamidad. Bueno, a partir del 59 se establecieron conmemoraciones públicas en el Estado de Israel y vas a ver seguro en la tele o en internet que hay ceremonias en la plaza del gueto de Varsovia, en Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén. La bandera nacional se baja a media asta y el presidente y el primer ministro dicen un discurso. 6 sobrevivientes del Holocausto encienden, y ahora sus hijos, ¿no? Encienden 6 antorchas por los 6 millones que perecieron y también rabinos recitan oraciones. Desde ya que se hacen ceremonias y servicios en las escuelas, en las bases militares y en otras organizaciones públicas comunitarias. En la víspera de Yom HaShoah y en Yom HaShoah, los lugares de entretenimiento en Israel están cerrados por ley y la tele y la radio transmiten documentales o entrevistas sobre el Holocausto. Algo bien particular es que a las 10 de la mañana suena una sirena en todo el país, en todo Israel. Y se espera que los israelíes observen 2 minutos de reflexión solemne. Casi todos dejan de hacer lo que están haciendo, incluso los que van manejando en el auto detienen el auto en medio de la calle o de la carretera, salen del auto y se paran al lado de sus vehículos en silencio mientras suena la sirena. Bueno, fuera de Israel, desde 1988, en Polonia se lleva a cabo un servicio conmemorativo después de una caminata de 3 kilómetros de miles de participantes de todo el mundo, desde Auschwitz a Birkenau, y se conoce como la Marcha de la Vida o la Marcha por la Vida. En inglés se llama March of the Living. Y como te dije, en las comunidades judías alrededor del mundo, nosotros conmemoramos Yom HaShoah en las sinagogas, en las comunidades judías, en los clubes judíos, en muchos lugares. Y muchas ceremonias se hacen incluso hasta el domingo más cercano a Yom HaShoah, como es más práctico para que toda la gente pueda asistir. Por muchos años los programas incluían charlas con sobrevivientes del Holocausto, aunque la verdad es que esto se está volviendo un poco menos común a medida que pasa el tiempo, porque como te dije hay cada vez menos sobrevivientes que quedan con vida.
Muchas sinagogas, organizaciones hacen un encendido de velas y recitan oraciones conmemorativas como el Kadish de duelo y algunas canciones y lecturas apropiadas. Hay un college en mi ciudad, por ejemplo, que lee durante todo el día los nombres de las víctimas del Holocausto. Toman turnos y leen todos los nombres. Hay un artículo buenísimo en My Jewish Learning que dice que Yom HaShoah ocurre una semana antes de Yom HaAtzmaut y nada podría capturar más la relación entre el Holocausto y el Estado de Israel. El Estado de Israel no es una recompensa o un producto o un intercambio por el Holocausto, sino que es una respuesta. El pueblo judío respondió a este asalto total de la muerte con una increíble fusión de vida. Los sobrevivientes fueron y reconstruyeron su vida y la vida judía se hizo preciada de nuevo. Si te gustaría sumarte a la conmemoración de Yom HaShoah, a mí me gustaría invitarte a hacer 3 cosas. Primero es participar en tu sinagoga o en tu federación judía o sumarte a organizaciones que incluso transmiten online. Participa, si sabes de ceremonias online, escribílas acá en los comentarios, así todos nos enteramos. Entonces, participar en ceremonias de Yom HaShoah, lo primero. Lo segundo, encender una vela memorial. La Federación de Men's Club de los hombres de las sinagogas conservadoras judías aquí en Estados Unidos hicieron este proyecto de la Yellow Candle y te las dan gratis para que todos podamos en casa encender una vela memorial para recordar la memoria de las víctimas y de los héroes del Holocausto. Si no tenés esta vela, podés encender una vela de Izkor, una vela memorial o incluso cualquier vela que dure todo el día. La encendés en la noche de Yom HaShoah y dura por todo el día para recordar y honrar la memoria de aquellos que perecieron durante el Holocausto y también de aquellos héroes del Holocausto. Y lo tercero que a mí me gustaría recomendar es enseñar y aprender. Hablar del Holocausto. Hablar con tu familia, con tus amigos, con tus hijos. Lean juntos el diario de Ana Frank. Vean juntos la película La lista de Schindler, los documentales. Hay un proyecto increíble de una escuela rural en Tennessee que se llama The Paperclip Project, el proyecto de los paperclips. Búscalo en YouTube, está por todos lados. Impresionante que una escuela pequeña en el medio de la nada quería enseñar acerca del Holocausto y la manera de poder enseñarle a los niños de que se pudieran dar cuenta de qué significa 6 millones. Empezaron a colectar clips para los papeles y se convirtió en un proyecto increíble y hoy en día tienen un museo del Holocausto, así que hay distintas maneras de aprender o incluso podés compartir este video con tus amigos, con tu familia, con las personas que conoces. Podés visitar un museo del Holocausto. Mira, yo tengo este prendedor, este pen, no se ve, que es de Yad Vashem, ahí está, que es del Museo del Holocausto de Jerusalén y lo uso cada Yom HaShoah. Alguna persona me pregunta de qué se trata y tal vez por preguntarme genera una conversación y genera una oportunidad de aprender. A veces nos parece que nadie nos escucha o que no podemos cambiar las ideas de todos, ¿no? Pero tal vez sí podemos transmitir la información que tenemos a los que tenemos cerquita. Y así, de uno en uno, generar una cadena positiva para recordar el pasado y para hacer nuestra pequeña parte para poder crear un mundo sin odio, sin prejuicios, sin apatía. ¿Qué te parece? ¿Te sumás? Bueno, yo te agradezco mucho que aprietes el botoncito de suscribir, que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo y que me regales un like a este video si te gustó.
porque de esa manera también este video puede tener tal vez un alcance mayor y quién sabe, tal vez alguien que no sabía nada acerca del Holocausto ahora se puede enterar y se anime a aprender más de la Shoah. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Leitraot.